Cuando la gente nos da dificultades por ser católicos, a menudo nos preguntan, ¿por qué tienen ustedes los santos? ¿Por qué hay estatuas en sus iglesias? Y hoy vamos a explorar cómo responderles. Los santos no son dioses ni diosas, son seres humanos que han fallecido y ya se han ido al cielo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra devoción a los santos? Primero, aprendemos de su ejemplo. En cualquier escuela pública aquí en Texas, los estudiantes leen biografías de varias personas. ¿Y por qué? ¿Por qué los estudiantes leen biografías? Es para aprender del ejemplo de esas personas. Es lo mismo con los santos. Leemos sus escritos y estudiamos sus vidas. Cuando usted conoce a un santo, usted entiende mejor lo que significa seguir a Jesucristo. Nuestro amor por los santos nunca debe reemplazar nuestro amor por Cristo. Al contrario, los santos dirigen nuestro corazón hacia Él. Otra cosa que pasa con nuestra devoción a los santos es que los respetamos. ¿Acaso tiene usted fotos de sus seres queridos en su cartera o en su casa? Probablemente sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene fotos de sus seres queridos? ¿Los está adorando? No, claro que no. En las paredes de nuestras escuelas públicas y también en nuestras monedas y en cualquier moneda o en el dinero de cualquier país hay fotografías o pinturas o estatuas, formas de la cara de George Washington o de Abraham Lincoln o personas importantes así. ¿Y qué pasa con eso? ¿Los adoramos a ellos? No, Señor. Es lo mismo con nuestras imágenes y estatuas de los santos en nuestras iglesias y en nuestras casas. Estas obras de arte nos ayudan a recordarlos y a honrarlos, porque son personas importantes. A veces la gente nos pregunta, ¿por qué tienen estatuas? Parece que están adorando a los ídolos cuando tienen estatuas de sus santos. Pero nosotros debemos responder, adorar a una imagen de un santo sería el pecado de la idolatría. Pero no los adoramos, solo adoramos a Dios. Las estatuas son pedazos de piedra o madera o yeso. No hay poder espiritual que emana de la estatua. No funciona así. Son obras de arte. Podemos señalar en esas conversaciones, podemos señalar a la gente algo muy interesante. En el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, en la colección del Salón Nacional de Estatuas, hay 2 estatuas de cada estado de nuestro país. ¿Y saben ustedes quiénes son las 2 estatuas de Texas? Son de Stephen F. Austin y de Sam Houston. Y nadie los adora a ellos. No son considerados ídolos. Simplemente las estatuas señalan a personas dignos de recordar. Y así como ellos, los santos son personas dignas de recordar. Son nuestros héroes en la tradición cristiana. Y nosotros podemos aprender mucho de su buen ejemplo. Los santos canonizados en la Iglesia Católica son seres humanos con virtudes heroicas. Vivieron sus vidas cristianas con un estándar de excelencia. Y nos recuerdan que no debemos estar satisfechos con la mediocridad. No estamos llamados a ser seguidores tibios de Jesucristo. Más bien, estamos llamados a la santidad, para ser santos como ellos. Esto es nuestro llamado como cristiano.
Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué les pedimos a los santos que oren por nosotros? ¿Qué pasa con eso? Piense usted en esto. A veces nos pedimos oraciones uno del otro. Y tal vez usted de vez en cuando le pide a su mamá o a su abuela que rece por usted porque está en un tiempo difícil. Entonces, después de que muera esa persona, ¿va a dejar de orar por usted? Claro que no. Cuando el cuerpo de alguien muere, su alma sigue viviendo. El hecho de que el cuerpo de alguien muera no significa que esa persona deje de amar o de tener compasión o de orar por otras personas. Sigue viviendo, amando y orando. Eso es lo que están haciendo los santos en el cielo. Siguen amando, cuidando y orando por nosotros. Hay una frase en la Biblia muy importante que habla de esto y viene del capítulo 5 del libro de Santiago en el Nuevo Testamento, donde Santiago dice: oren unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder en sus efectos. Así la Biblia dice que deberíamos rezar el uno por el otro y que la oración de una persona muy justa, muy santa, tiene mucho poder. Y es por eso que pedimos oraciones de parte de los santos. Nosotros somos miembros de la comunión de los santos, que es una red de apoyo espiritual y amor con lazos de oración entre los miembros vivos y fallecidos de la Iglesia de Cristo. Los santos son nuestra sección de vítores, animándonos a correr nuestra carretera, a correr nuestra carrera aquí en la tierra, extendiéndonos hacia adelante para obtener el premio en la carrera. Y ellos están animándonos durante estos esfuerzos en nuestra carrera. Ellos nos apoyan a través de su amor y su oración. Entonces, a veces en estas conversaciones la gente nos pregunta algo más. Dicen: ¿por qué ustedes no van directamente a Dios? ¿Por qué pedirles a ellos que oren por ustedes? Nuestra respuesta puede ser esta: la mayor parte de nuestra oración como católicos es dirigida directamente a Dios. Y así es como generalmente oramos, directamente a Dios. Por ejemplo, los sacramentos son nuestros actos de oración más básicos. Y en los sacramentos oramos directamente a Dios. Otro ejemplo es la misa. Es la oración más popular de toda la Iglesia Católica, la misa. Y en la oración de la misa, ¿a quién oramos? Oramos directamente a Dios, no a los santos. Y también otra oración muy importante en todo el mundo, que es una oración que se reza a cualquier hora en todo el mundo, se llama la liturgia de las horas. Es la oración de la mañana, oración de la tarde, oración de la noche, etc. Y en la liturgia de las horas rezamos directamente a Dios, no a los santos. Las ocasiones en las que pedimos a los santos que oren por nosotros son una pequeña fracción de nuestro tiempo de oración como católicos. Sin embargo, pedir oraciones de los santos es una parte perfectamente válida de nuestra vida de oración cristiana. ¿Y por qué? Por la forma en que Dios ha decidido actuar en este mundo. Dios podría hacerlo todo a solas, pero Él elige involucrar a los seres humanos como nosotros en su trabajo salvador. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud del faraón en Egipto, usó a Moisés como su ayudante. O por ejemplo,
También en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a su pueblo elegido a la conversión continua, Él usó a sus profetas como sus asistentes en proclamar su palabra de la conversión. O por ejemplo, en un evento importante del Nuevo Testamento, cuando Jesús alimentó milagrosamente a los 5,000, ¿qué hizo? Jesús usó a un muchacho para que les proporcionara el pan y el pescado. Y también Jesús usó a sus apóstoles para distribuir la comida entre toda la muchedumbre, como sus ayudantes, sus asistentes. Y así, durante toda la historia, Dios ha actuado. Ha podido actuar a solas, pero ha decidido involucrar a seres humanos como nosotros en su acto de la salvación. Y es por eso que una de mis frases más favoritas de la Biblia es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. En ese pasaje, San Pablo dice: somos colaboradores de Dios. Me gusta muchísimo esa frase. Y también yo he escogido esa frase como el lema de mi obispado. Somos colaboradores de Dios. Es muy bello, porque Dios nos da el privilegio de colaborar y ayudar a Él en sus obras de salvar al mundo. Eso es lo que hacen los santos también. Participen como colaboradores subordinados de Dios. Entonces, para terminar estas reflexiones sobre los santos, nosotros, los cristianos católicos, no estamos completamente solos. Nosotros no somos individualistas. Somos miembros de la comunión de los santos. Estamos rodeados de lazos de amor y de fe y de amistad que durarán por la eternidad. Que así sea.